que Jesús era socialista, Jesús era un líder político, Jesús le gustaba estar con los más necesitados. Interesante. Escuchemos las palabras de esta política mexicana. Hoy te voy a hablar de un líder político que vivió hace más de 2000 años y a quien le debemos estos días de descanso y de vacación, Jesús de Nazaret. Y es que seguro tú como yo creciste escuchando la historia de Jesús, un hombre pacífico, de túnica blanca, rodeado de discípulos y que hablaba de amor. Y sí, Jesús sí hablaba de amor, pero también hablaba de justicia, de poder, de desigualdades. Y eso, en su contexto, era profundamente político. Para los que piensan que la política y la religión no están de la mano, pues sí, o sea, aunque no quieran, la política está hasta cuando le pides permiso a tu mujer para salir con tus panas, pero antes tienes que lavar la ropa, entonces estás haciendo política, estás buscando equidad. Hoy te voy a contar una historia que casi nunca se cuenta así, Jesús como líder revolucionario. En el siglo I, Palestina estaba ocupada por el Imperio Romano, y los romanos no eran precisamente ni los más justos ni los más simpáticos. Los oligarcas les dicen aquí en mi país. Cobraban impuestos altísimos, explotaban a la población y tenían líderes religiosos más preocupados por conservar el poder que por el bienestar del mismo pueblo. En ese contexto surgieron varios grupos rebeldes que se oponían al imperio o al dominio romano. Entre ellos estaban los celotes. Los celotes eran un movimiento judío radical que creía que la única forma de liberar al pueblo era levantándose en contra de Roma. Eran nacionalistas, profundamente religiosos y veían a la lucha como una causa sagrada. Y aunque Jesús no iba por ahí con una espada, su mensaje tenía una carga revolucionaria enorme. Y siempre esas personas que tienen unos ideales de igualdad, que queremos que si tú puedes viajar en avión, ¿por qué una persona de a pie no podría darse la emoción de viajar en avión? Que por qué. Y siempre aparecen la gente que se pone en contra de esto, ¿no? Por ejemplo, le ven a Don Pisco tomando un avión, ve, tienes harta plata, Don Pisco. Y no deberían ser cosas que se deben identificar como lujos, sino más bien como algo normal. Todos nos merecemos algún viajecito en avión, conocer playas de otros países, no sé, ¿no? ¿Por qué debería ser tomado como un lujo? Pero sí, entre nosotros mismos satanizamos ciertas cosas que nos merecemos. No nos valoramos. Cuestionaba a los poderosos, criticaba a las élites religiosas y hablaba del reino de Dios, que no era una promesa de un mundo para después de morir, sino la transformación de la realidad de esa época. ¡Oh! ¡Qué lindas palabras! Y eso es lo que queremos aquí en nuestro país, por eso hemos luchado tanto, para que nuestros derechos sean respetados, para que exista más equidad, para que no nos aplasten tanto a la clase media para abajo. ¿Por qué? Porque todos nos merecemos vivir bien, todos merecemos tener un bonito auto, una bonita casa, ¿nos merecemos o no? ¿Por qué siempre tenemos que satanizar? Medio te compras un carro chino de $30,000 y hasta ya entre pobres a veces decimos, ve, ya tiene carro de alta gama. Cuando los carros de alta gama son esos Ferraris, esos de 100,000 para arriba. Pero además Jesús estaba del lado de las minorías, de las personas que nunca tenían voz. Comía con los rechazados, hablaba con las mujeres en público, ¡lindo! Se rodeaba de los pobres, de los enfermos, de las personas marginadas. Y ahora, ¿qué dirán estos curitas de aquí de mi país que andan alabando mucho a la derecha, a los oligarcas? ¿Será que tan podrido está nuestro sistema que el dinero hace que hasta la gente religiosa vea a lo malo como bueno y por eso te aconsejaron votar por los oligarcas? Su mensaje era incómodo porque decía con palabras y con acciones que aquellos que eran despreciados por la sociedad eran los primeros en el reino que él anunciaba. Y decir eso en ese momento era atreverse a soñar con otro orden político y social. Hasta ahora, te dicen, ¿quieres vivir como tal país? Entonces no apoyes a cuando los que queríamos reelegir nuevamente ya gobernaron hace 10 años, hace 8 años, gobernaron durante 10 años y nunca fuimos como los países que tanto han satanizado en los medios de comunicación. Resulta de que eso es incómodo, te quieren crucificar por hablar lo correcto, por estar del lado de la verdad, ni siquiera del lado del socialismo, ¿no? Sino del lado de la verdad, del que nos conviene a todos. Y sí, también a ponerse en la mira del imperio. Por eso lo crucificaron, porque la cruz no era un castigo religioso, la cruz era un castigo político reservado para rebeldes y para agitadores. ¡Ay! Por eso esta Semana Santa te invito a pensar en Jesús no solo como esa figura espiritual, sino como un líder que incomodó al poder y que pagó el precio más caro por intentar cambiar al mundo.
y pensar que hasta ahora hay líderes que quieren lo mejor para su pueblo y son mal vistos o exiliados o funados con noticias falsas en televisión o hasta ahora no en nuestro país, yo hablo desde Ecuador, se la viven hablando mal de cierto político que vino a alzar a este país de la miseria y no lo quieren ver de nuevo acá. ¿Por qué? Porque ellos quieren mano de obra barata, ellos quieren un pueblo oprimido y desgastado. ¿Para qué? Para que ellos sigan creciendo su fortuna. Y el que quiera lo mejor para su pueblo, ese será crucificado, porque ni siquiera dice que es un castigo religioso, es un castigo político. Crucificado con el exilio o guardado como un señor Glass, que empezó a hablar mucho de que nos iban a poner apagones de 14, 20 horas, y lo cual sí se cumplió, pero lo guardaron para que deje de seguir hablando eso. Entonces, hoy en día, querer el bien para tu gente no está bien visto. O por último, le dicen correísmo. Sigan viendo, mijas.